Ya, a ver, siguen ingresando sus compañeros. Ya. Entonces, a ver, seguimos admitiendo. Ya, a ver. Entonces, lo que hemos hecho, hemos hallado A y B de la ecuación, hemos hecho esta ecuación, hemos sacado esta ecuación. ¿Y para qué esta ecuación? Fundamentalmente, esta ecuación nos sirve para hacer la estimación, es esa que les decía, esa estimación de acontecimientos que se puedan dar, como en este caso. La pregunta es, del inciso B, dice, si la prueba de habilidad mental es de 45, ¿cuánto se estima que sea la nota del examen de admisión a la universidad? Esa sería la pregunta, ¿no? Si la prueba de habilidad mental es 45, ¿cuánto se estima que este estudiante saque en su examen de ingreso? Dice. ¿Sí? Si ha tenido una prueba de habilidad mental 45, ¿cuánto será que sea su examen? No sabemos, ¿no? Entonces, X es la prueba de habilidad mental. En este caso, 45. ¿Cuánto se estima que sea el examen de admisión o la nota de admisión? No sabemos. Por lo tanto, eso tenemos que hallar a partir de esa ecuación. Es por eso que sacamos las ecuaciones, ¿no es cierto? Esta ecuación que hemos hallado A y B, para eso justamente se hace, para saber, para tener hacer esa estimación o ese pronóstico, si quieren, ¿no? Entonces, esta ecuación que hemos hallado es exactamente para saber qué pasa si X es la prueba, porque X es la prueba de habilidad mental, si esta X es de 45, ¿qué pasa con esta Y? Esta Y es la admisión al examen, ¿no es cierto? La admisión al examen, ¿cuánto va a tener de nota en la admisión al examen? ¿Sí? En el examen de ingreso, por decir, a la universidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agarrar y en esta ecuación reemplazar esos 45. Entonces, ¿cuánto sería esto? 2 por el 45, 90. 90 más 0, 90 nomás, ¿no? Entonces, la interpretación, si la prueba de habilidad mental es de 45, entonces el examen de admisión a la universidad es de 90 puntos, ¿no? Entonces, con eso estamos haciendo una estimación, estamos haciendo un pronóstico más o menos, ¿no? Una estimación más que todo, ¿sí? Entonces, para eso se hace toda esta parte de números para hallar la ecuación y a partir de eso sacar la variable dependiente. A partir de la variable independiente, sacar una variable dependiente, las cifras en este caso, ¿no es cierto? Y lo que tenemos aquí en el cuadro, ¿no? A ver, si fuese 45 esto, ¿sí? Esta prueba de habilidad 45 aquí, ya sé que la admisión, el examen de admisión va a ser 90, ¿sí? 90 puntos va a tener, ¿no? Entonces, a ver, con eso habríamos terminado este tema, ya les había dicho, este tema tiene un ejercicio más para si es que les doy una práctica sobre esto, para que resuelvan como guía, ¿no es cierto? Bien, jóvenes. Ahora vamos a ir, vamos a hacer una pequeña introducción a esta parte de teoría de muestreo. Esta parte les había dicho muestreo, muestreo, ¿cómo es? La estadística, habíamos dicho al principio, en la parte teórica, en el primer tema creo que era, donde hicimos teoría, la estadística se divide en dos grandes ramas, habíamos puesto. En la estadística descriptiva,
¿Y qué era la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es todo lo que hemos hecho hasta el primer examen, ¿sí? Eso de tabular los datos, de hacer tablas de distribución de frecuencias, sacar los promedios, la media aritmética, la mediana, el valor modal. El tema 4 era sacar las medidas de variabilidad. Eso es estadística descriptiva. Hacer gráficos, ¿sí? Los gráficos que hemos hecho, eso es estadística descriptiva. Es una parte de la estadística. Y la otra parte es justamente esto, la estadística inferencial o la teoría de muestreo, ¿no? La estadística inferencial o teoría de muestreo. Y les había dicho que es de mucha importancia esto porque hoy en día las investigaciones, si es que ustedes llegan a hacer tesis, van a tener que hacer, si hacen tesis van a hacer una investigación. Si la materia prima para todo trabajo de investigación son pues los datos, ¿no es cierto? Y si trabajamos con datos tienen que hacer pues, estadísticas, ¿sí? Tienen que haber estadísticas. Entonces yo les había dicho, en alguna clase les había dicho que hoy en día las investigaciones ya no se hace de toda la población, sino se hace a partes de ella. Y esas partes se llaman muestras. Se hace muestreo, ¿no? ¿Por qué se hace muestreo? Por ahorro de tiempo y reducción de costos. Se hace muestreo. Entonces es sumamente importante a partir de este capítulo de teoría de muestreo. Los próximos capítulos es puro muestreo, ¿sí? Estimación estadística, pruebas de hipótesis tenemos que hacer. Tenemos que hallar el tamaño verdadero de la muestra. Entonces, importantísimo esto. Esto sí o sí va a entrar también al segundo parcial, porque es sumamente importante, e incluso al final. Esto va a entrar al segundo y al final. A los dos parciales va a entrar esto. ¿Ya? E incluso vamos a ver si es que al final damos a partir de este tema 7, 8 y 9. Y los otros temas podemos dejar el final. Estoy hablando del final, del examen final. ¿Por qué? Porque es sumamente importante esto. Teoría de muestreo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos explicando un poco en esta parte teórica, ¿sí? Que ya no se hacen a toda la población, las investigaciones se hacen a toda una parte de la población y en base al estudio de esa parte, de esa muestra, se sacan conclusiones para todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una muestra? Aquí estoy diciendo, es una parte o porción de la población. Una muestra es una parte de la población. Entonces, hoy en día las investigaciones se hacen mediante muestreo. Mediante encuestas, se hace encuestas y se hace muestreo, ¿no? Entonces, en los libros de estadística dicen que las muestras tienen que estar entre el 15, 20, 25%, hasta 30%, teóricamente, ¿sí? Para que sean representativas. Entonces, a ver, yo me voy a imaginar en el curso, tengo 100 estudiantes, ¿sí? Y quiero saber la edad promedio de los 100 estudiantes del curso. Pero no tengo tiempo para preguntar sus edades de cada uno de los 100. Entonces haré muestreo, digo. Sacaré una muestra. De los 100 sacaré, no sé, el 15%. Entonces de 100 elegiré a 15. ¿Sí? Y el estudio voy a hacer a esos 15. ¿Sí? A esos 15 estudiantes voy a hacer. Y en base, voy a preguntar las edades de cada uno de los 15. Voy a dividir entre el total. Por decir, me sale, no sé, 20 años me sale. Y voy a sacar conclusiones para los 100, para la población total, que son 100. Digo, la edad promedio de los 100 estudiantes de estadística o de bioestadística es de 20 años. ¿Qué he estudiado? Esa parte, esa muestra he estudiado. ¿Sí? Ya no he estudiado a los 100, sino he estudiado a una parte, no sé. Es por eso que hoy en día las investigaciones se hacen mediante muestras, ya no se hace a toda la población. Ya no sé, porque es complicado. A ver, imagínense, tengo, y creo que les he puesto en algún ejemplo, tengo 10.000 familias en Calacara, no sé cuántas familias habrán, vamos a suponer, hipotéticamente, que hay 10.000 familias en Calacara. En todo Calacara, 10.000 familias. Quiero saber el ingreso que tienen esas 10.000 familias. En promedio, ¿cuál es su ingreso de esas 10.000 familias?
y no tengo tiempo para encuestar a las 10.000 familias. Necesito hartos encuestadores, necesito tiempo, ¿sí? Entonces voy a hacer muestreo, no voy a investigar a las 10.000. Entonces voy a decir, a ver, de esas 10.000 voy a sacar el 15%. De 10.000 el 15%, ¿cuánto sería? De 10.000 por 0.15 sería 1.500. Ya no los voy a encuestar a las 10.000 familias, sino voy a sacar el 15%, por decir hipotéticamente, voy a sacar el 15% y voy a encuestar a 1.500 familias. Y esas 1.500 es la muestra. ¿Sí? Es una muestra. Entonces, aleatoriamente voy a escoger y voy a conformar esa muestra y voy a investigar a esos 1.500 y después cuando saque el ingreso promedio de esas 1.500, voy a decir, las 10.000 familias de Calacala en promedio tienen un ingreso de, no sé cuánto me saldrá después de investigar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy estudiando? A una parte, a una porción de esa población. Y esa parte o porción que se llama muestra. ¿Ya? Entonces, una de las características fundamentales de las muestras son que esas... A ver, tengo yo 100 alumnos en el curso. Tengo 100 alumnos en el curso. Quiero saber la edad media de los 100. Escojo una muestra de 15. Digo, a 15 alumnos voy a escoger de los 100 y voy a investigar a esos 15 sobre su edad. Pero ¿cómo elijo esos 15? Si tengo en el curso 15 alumnos, en una aula grande, o 100 alumnos tengo, ¿cómo elijo a 15 para que conforme la muestra? Los primeros 15 de la primera fila, los 15 de la última fila o del centro, ¿cómo elijo? Entonces, la característica es que las muestras se eligen, ahí está, por eso está subrayado, se eligen aleatoriamente. Esa es la característica. Por eso se dice al azar, se elige al azar, aleatoriamente. Creo que en el examen también les he preguntado eso, no sé si en este grupo o en el anterior grupo, ¿no? Al azar, aleatorio es. ¿Y qué significa eso al azar? ¿Qué significa aleatorio? Que cada uno de los estudiantes, de los 100 estudiantes en este caso, tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos para conformar la muestra. No puedo agarrar y decir, a ver, voy a elegir, a ver, usted, así, a dedo. Eso no es aleatorio. Tengo que escoger aleatoriamente. ¿Sí? Aleatoriamente. Y eso significa que todos tienen la misma probabilidad, la misma opción de ser elegidos para ser investigados, ¿no es cierto? Para que conformen la muestra. Además, las muestras tienen que ser representativas de la población. Y para que sean representativas, en los libros dicen, las muestras tienen que estar aproximadamente entre el 15, 20, 25% hasta 30%. No puede haber muestras del 5%. A ver, imagínense, de 100 alumnos, escoger a 5%. No es representativa. Tampoco puedo agarrar de 100 alumnos, elegir a 80. Ya no estaría haciendo muestreo, aumento 20 más y hago de todos nomás, ¿no es cierto? Entonces, eso es la característica fundamental, es que las muestras sean aleatorias, al azar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Todos los libros de estadística, en unas tablas al final de los libros del libro, al final, en las últimas páginas, hay números aleatorios, tablas de números aleatorios. Pero ya nadie utiliza eso. Todas estas maquinitas de calcular generan internamente números aleatorios. Las máquinas de calcular, las laptops, las computadoras, todas generan números aleatorios internamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haría eso? Tengo 100 alumnos en el curso. Los voy a numerar. Alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, alumno 8, 9, alumno 9, 10, 11, 12, 13, el alumno 100. Están numerados. Yo con estas maquinitas de calcular que generan números aleatorios, hay una teclita aquí que es random, R-A-N, numeral, random, significa aleatoriamente, voy a elegir. Con esa tecla
Yo pongo Shift, pongo la tecla, aprieto igual, me sale el 20, por decir. ¿Dónde está el alumno 20 que he enumerado? Aleatoriamente escojo y le pregunto la edad, ¿no es cierto? Nuevamente genero otro, pongo igual en la maquinita, me sale el alumno 65. A ver, ¿dónde está el alumno 65? Escojo. Entonces la máquina internamente está escogiendo aleatoriamente, ¿sí? A los estudiantes, ¿no? Nuevamente genero, pongo igual, me sale el alumno 15. ¿A dónde está el alumno 15? Entonces, si saco el 20%, 20 alumnos. 20 veces voy a digitar. Esto, las máquinas de calcular, y todas las computadoras generan números aleatorios. No necesito esos números aleatorios que ahora hay en las máquinas, ¿no? O diré en los libros de estadística, en las últimas hojas, en las últimas páginas, hay unas tablas de números aleatorios. Bueno, eso ya ha pasado de moda. Las máquinas de calcular ya generan números aleatorios, ¿no? Entonces, aleatoriamente se tiene que elegir. Entonces, esa es la característica de las muestras, que se eligen aleatoriamente, ¿no? Y además tienen que ser representativas de la población. Tienen que ser representativas de la población. Por eso les digo, no de 100 alumnos, ¿cómo sería escoger a 10 o a 5? El margen de error es pues grande. No es representativa, 5 no representamos a 100. El margen de error es grande. Para que sea representativa, tiene que estar entre el 15, 20, 25, hasta 30%. ¿Sí? De 100 elegir 20, ya es representativa, 25. ¿No? Entonces tienen que ser representativas las muestras. ¿Ya? Entonces el muestreo se hace, ahí les he puesto todo lo que se considera importante, siempre está con subrayados, resaltado. Entonces el muestreo se hace, ¿por qué se hace muestreo? Por ahorro de tiempo y reducción de costos, pues. Fundamentalmente, bueno, por supuesto por otras cosas más, pero esto es lo básico, digamos, ¿no? ¿Cómo podría ser? A ver, tengo 10.000 familias en Calacala. ¿Cuántos encuestadores necesitaría para hacer en un día, 2 días y encuestar a esas 10.000 familias? Y solo de una variable, ¿no es cierto? Solo preguntar cuánto es el ingreso familiar. Y si quiero hacer más completo, quiero preguntar otras variables más, otras preguntas más quiero hacer, y se pierde más tiempo, ¿no? ¿Cuántos encuestadores necesitaría? ¿Y cuánto tiempo? 2, 3, 4 días. Entonces, por eso se hace muestreo. Ahorrar tiempo y reducir costos, ¿no? Por eso se hace muestreo. Por eso hoy en día todas las investigaciones se hacen en base a muestras y haciendo encuestas. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, aquí está, a ver, aquí un grafiquito se los he preparado, después voy a explicar qué significan estos parámetros y qué significan estos estadísticos. Lo único que quiero que entiendan ahora por ahora es que la población es todo esto, ¿no? La población es todo esto. Y la muestra es una parte de esa población. Una partecita es de la población. ¿Sí? Eso es una muestra. ¿Y qué vendría a ser una subpoblación? ¿Qué vendría a ser una subpoblación? También es lo mismo que una muestra. Una subpoblación también es una parte de la población total. Entonces, muestra y subpoblación es lo mismo. Pero tiene que haber una diferencia. ¿Sí? Las muestras estamos diciendo que es cómo se eligen aleatoriamente, al azar. ¿Sí? Aleatoriamente, al azar, las muestras. Pero las subpoblaciones, ahí radica la diferencia entre muestra y subpoblación. Las subpoblaciones las elegimos bajo una determinada característica que el investigador puede darse. Por ejemplo, tengo 100 alumnos en el curso de bioestadística. Digo, voy a elegir una subpoblación, pero ¿cómo elijo esa subpoblación? ¿Cómo voy a conformar una subpoblación? Todos los estudiantes que utilizan gafas. ¿Sí? Todos los estudiantes que utilizan gafas. Dentro del curso, ¿quiénes están utilizando gafas? Eso es una subpoblación. No estoy eligiendo aleatoriamente, sino estoy dando una característica que tengan gafas. Eso es una subpoblación. Entonces ahí radica la diferencia.
Ambas son partes de la población, la muestra y la subpoblación. La diferencia es en el modo de extracción. Las muestras se eligen aleatoriamente y las subpoblaciones se eligen bajo una determinada característica. Por ejemplo, la carrera de fisioterapia. ¿Sí? Fisioterapia, no sé cuántos estudiantes, vamos a suponer que haya 1000 estudiantes, ¿no? La población total. Ah, quiero elegir una subpoblación. A ver, todos los estudiantes de quinto semestre. Ah, todos los estudiantes de quinto semestre es una subpoblación. ¿Sí? De la población total de los estudiantes de fisioterapia, todos los estudiantes de quinto semestre es una subpoblación, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia. Esta parte teórica la vamos a terminar el día viernes, jóvenes. Lo que quiero mostrarles ahora es esa práctica que hoy mismo voy a subir, dentro de una hora y media voy a subir al Moodle para que ustedes puedan resolver. Y a ganar los puntos, ¿no? A ver, ¿dónde está la práctica? Aquí está. Esta práctica que les estoy presentando es solo de probabilidades. Son 2 preguntas, ¿sí? Práctica 1 y práctica 2. Son dos cuadros, 2 tablas de probabilidades. Tenemos ejercicios, ¿sí? Exactamente las mismas preguntas estoy haciendo, claro, otros valores y otra variable, ¿no? Otros valores y otra variable. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la pregunta 1 dice, en la siguiente tabla bidimensional, ya sabemos que bidimensional significa, no es esto, a ver un segundito, no es este, a ver, no es esto, no es esto, no es esto. A ver, un segundito, por favor. Esta misma práctica, solo que tengo que hacer algunos cambios. A ver, voy a recuperar ese archivo. Esto es. Aquí está. Uy, no es esto. ¿Qué he hecho? Esto es. A ver. Me he confundido de práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí debe estar. Ahí está. Ahí está. Esta es. A ver, dice la pregunta 1, dice, se ha llevado a cabo una encuesta sobre salud en un determinado país, ¿no? Donde dice, en la siguiente tabla se muestran los resultados de 2 preguntas, incluidas en un cuestionario determinado, ¿no? En la primera pregunta dice, por lo general, defina su estado de salud como excelente, buena, normal o deficiente, ¿sí? Una variable entonces en este cuadro está estado de salud, excelente, buena, normal o deficiente, ¿sí? Su estado de salud, una variable. Y la otra variable es, dice, en la segunda pregunta, se puede hacer frente a los pagos por los servicios sanitarios que necesita, puede llegar a pagar, dice, esos servicios. Entonces, las respuestas, hay diferentes respuestas, casi nunca, normalmente no, normalmente sí, y siempre tengo los suficientes recursos para pagar estos servicios sanitarios, ¿no? Entonces ahí está una tabla de doble entrada y los datos. Por ejemplo, aquí, sí, dígame. Perdón que le moleste. No está compartiendo la tarea porque, bueno, yo veo Universidad Central de Cotonou, Sí, sí, bioestadística. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, un segundito, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Lice. Muchas gracias. Ahora sí. Es que he recuperado y no he vuelto a recuperar. Ahí está lo que les estaba diciendo. Bueno, no estaban viendo ustedes. Van a disculpar, jóvenes. Ahí está la tabla. Sí, las 2 preguntas. Pero aquí
está una variable es el estado de salud, excelente, bueno, normal y deficiente, y en la otra variable está los pagos, si tienen la capacidad de pagar, digamos, ¿no? Casi nunca, normalmente no, y casi siempre tienen el suficiente dinero para pagar, por decir, ¿sí? ¿No? Entonces, es una tabla de doble entrada. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, estos 99, ¿sí? Tienen un excelente estado de salud y siempre tienen la capacidad de siempre de pagar, ¿sí? La consulta, digamos, por los servicios sanitarios que se les pueda dar, ¿no es cierto? Entonces ahí está una tabla de doble entrada. Lo que tienen que hacer de esto es sumar, ¿no? Horizontal, ¿sí? Y verticalmente para saber cuántos pacientes hay, ¿no? Ahí está. A partir de eso tenemos los incisos. Todas estas preguntas son exactamente las mismas de las que hemos hecho en las prácticas en aula, ¿sí? Todo es lo mismo. ¿Ya? Esto es una pregunta. La otra pregunta, ahí está, dice, se hizo un estudio consistente en experimentar, dice, la efectividad de dos tratamientos A y B, de dos tratamientos analgésicos, ¿no es cierto?, de A y B, para la reducción del dolor de un grupo de pacientes con fractura en las extremidades inferiores. Se registró el tipo de dolor ausente, leve, moderado e intenso, ¿sí? Entonces, igual, dos variables, ¿no? Tenemos un tratamiento con el analgésico A, un tratamiento con el analgésico B. Hipotéticamente, ¿no? Nos hemos inventado, ¿sí? Y el dolor en esa otra parte. No hay dolor ausente, dolor leve, poco dolor, dolor moderado y dolor intenso, ¿no? Por ejemplo, aquí existen 9 personas o 13 personas que han sido tratados con el analgésico A, por decir, y no ha sido no ha tenido mucho efecto porque sigue el dolor intenso, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, estos 19, ¿sí? Han sido tratados con el tratamiento B, pero ha sido muy efectivo el tratamiento y no hay dolor, ausente el dolor, ¿sí? 19 pacientes. Y así, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer de esto es sumar horizontal y verticalmente y ir a responder los incisos. Es probabilidades nomás esto. Entonces, no está nada complicado porque esto tenemos los ejercicios resueltos de estas mismas preguntas. Solo que aquí es otra variable y son otros datos, ¿no es cierto? Y con estos datos ustedes tendrían que trabajar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esta es la práctica. Vale decir, la práctica 1 para el segundo parcial. Que va a tener una ponderación, por decir, de 10 puntos. ¿Sí? 10 puntos. Entonces, lo óptimo sería que hagamos 3 prácticas para acumularnos 30 puntos. Que eso significa 11 puntos sobre el 35%. ¿No? Entonces, esta práctica me va a entregar, ahí está, fecha de entrega, le estoy dando una semana, jóvenes, una semana esto es para una hora y media de resolver, una hora. Entonces, la fecha para entregar es una semana le estoy dando, el próximo miércoles, ¿no? Miércoles 13, hasta 11:30, casi medianoche. Ya, entonces, por favor, traten, porque les voy a poner hasta este horario, ¿no es cierto? En el Moodle para que ustedes puedan descargar y puedan después reenviar nuevamente. Ya, entonces, esta práctica 1 de este grupo 1 va a consistir en esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para terminar la clase? ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? No, Lisa. ¿Sí? Ya. Entonces voy a mandar esto, yo creo que voy a subir dentro de una hora y media, 2 horas, para que puedan descargar del Moodle. Pero me entregan la próxima semana. ¿Ya? Y el viernes vamos a continuar con esto de teoría de muestreo. ¿Ya? Para terminar esta parte teórica de teoría de muestreo. Bien, jóvenes, terminaremos la clase de hoy. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Que tengan buenas tardes, ya es buenas noches, creo.
y hasta el próximo viernes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Chao, Hasta chao. luego, Liceo. Chao, nos Hasta vemos. luego, Liceo. Hasta luego, Lice. Chao, nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, Liceo. Chao, chao. Nos vemos.